me encanta mirar al cielo y estar casi siempre sorprendiéndome con todo lo que ahí podemos ver. El Señor ha sido maravilloso en este diseño del universo, y en medio de todo esto, bueno, tenemos imágenes de verdad impactantes de lo que Él puede hacerse. Y hace unos días tuvimos el fenómeno de la luna con un eclipse total, esta famosa luna de sangre, pero me hizo pensar acerca de algo que cantábamos en un principio, y el primer coro con el que nos guió Rodolfo en la alabanza, en el que dice el autor de esta pequeña alabanza, el que tiene esa necesidad de ser saturado de Dios, para una vez que haya sido saturado de Cristo, poder reflejar hacia los demás el amor de Cristo. Y una de las particularidades de la luna precisamente es esa. La luna, al menos a mí, a mi esposa y a algunas personas que conocemos, siempre nos ha resultado muy atractiva. De verdad tiene una belleza impresionante en esas noches despejadas en las que no hay nubes y que vemos el brillo total de esa luna, sobre todo aquí en el Caribe. A mí me encanta disfrutar todo lo que conlleva ahí. Pero al momento de reflexionar acerca de la realidad de la luna, nos damos cuenta que, si bien tiene un brillo esplendoroso, no es algo que produzca ella misma. La luna no brilla por sí sola. La luna simplemente refleja la luz del sol. Y de esa misma manera, nosotros estamos llamados precisamente a ser así, como esa luna. No tenemos brillo propio, algunos pretendemos tenerlo, pero la realidad es que para cualquier hijo de Dios, para cualquier creyente en Cristo, nuestra realidad es esta. Por mayores capacidades que tengamos, por mayor desarrollo personal, siempre somos grises y opacos comparado contra lo que es la luz de Cristo reflejada en nuestras vidas. Y estamos llamados precisamente a ser ese instrumento, esa herramienta en este mundo para ser un reflejo brillante e impactante. No por nuestros actos, sino precisamente porque dejamos de reflejar nuestros actos y permitimos que el brillo, la luz de Dios, se refleje a través de nosotros. Pero al mismo tiempo, pensando en esa misma luna, nos damos cuenta que tiene muchísima influencia, no solo por el atractivo que pueda tener en cuestión de el esplendor en estas noches despejadas, sino porque también es causa de las mareas, por ejemplo. Las mareas en este planeta, en la Tierra, no tendrían ningún sentido, no se podrían dar, si no es precisamente por la influencia de la luna. La luna rige muchas de las cosas en esta tierra, y es para nosotros hoy esta doble imagen de lo que quiero que podamos reflexionar en nuestra vida. Somos llamados a ser influyentes en este mundo a través de la manera como reflejemos la luz de Cristo en nuestras propias vidas. Si me acompañan por favor un pasaje, Mateo 5, 14, 16, nos dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Imaginémonos nada más la manera en la cual el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y les dice con toda carácter y certeza: ustedes son la luz del mundo. Están encargados de ser quien lleve esa luz hacia los demás. Y es bien importante entender la forma en la que les hace ver con claridad. Una luz no se enciende, una lámpara en la oscuridad, no se enciende para que vengas y la pongas debajo del almud. El almud es una especie de comedero para los animales, una tina muy grande. Y en este caso, Jesús les dice: no enciendes una luz, la pones en el piso y luego la cubres con un almud para que no se vea. No, la luz se pone encima del candelero, en la parte más alta. ¿Para qué? Para que sea evidente y para que alcance a alumbrar a todos los que están a su alrededor. Alguna ocasión,
alguien que conocimos, Wilson Campoverde se llama, es autor de algunos libros, él es maestro en un seminario en Estados Unidos, es parte del material que utilizan para el seminario en Berea. Ahí, y alguna ocasión tuvimos la suerte de poderlo escuchar. Y hacía una imagen muy clara acerca de lo que significa precisamente esta luz en medio de la oscuridad. Hagamos simplemente una reflexión en estos momentos en los que nos vemos en nuestro hogar y de repente la corriente eléctrica falla y todo se pone oscuro. Todo. Aquí nos molesta que se apaguen los ventiladores y que no haya aire acondicionado, pero bueno, supongamos que estamos en un lugar donde no hay esa necesidad, sino simplemente la necesidad de tener luz para poder ver. Y cuando enciendes una pequeña luz, una vela, esto quiere decir una bujía en términos de medición de intensidad de luz, es algo muy débil, muy muy débil, que si lo comparas contra las lámparas, en verdad no alumbra casi nada. Pero en medio de la oscuridad, cuando se enciende una pequeña luz, ¿qué es lo que sucede? Se ilumina. Y además, todos los miembros de esa casa se acercan. Así es como funciona precisamente la luz del mundo. La luz que Jesús nos pide que seamos para los demás. Esta manera en la que nosotros debemos de reflejar precisamente la grandeza de Dios a través de nuestra propia vida. Y por eso nos dice, enciende la luz. Mientras más brillante sea mejor, pero no la escondas, déjala fuera, y aunque sea muy débil, igual va a alumbrar a los que están a tu alrededor y va a ser atractivo precisamente para esos momentos de oscuridad en sus corazones y en su propia vida. Además, también nos dice, como una comisión muy específica, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorificar a Dios no depende precisamente de nuestras obras, porque repito, nuestra vida es gris, es opaca, es como un satélite, como la luna, que no tiene luz propia, pero cuando permitimos que se refleje la luz de Cristo, entonces sí, las personas van a ver la transformación que ha hecho Él en nuestras vidas, y en ese momento se convertirá en algo tan atractivo que glorifiquen a Dios a través de esta misma luz. Somos llamados en alguna parte de nuestra vida y con un peso de responsabilidad bastante grande, a ser influyentes, a influir en los demás, para que transformemos lo imposible en posible. Muchas ocasiones creemos que no tenemos nosotros ningún poder, ninguna influencia sobre otras personas, y nos quedamos parados precisamente en esa zona de confort, en la cual pretendemos que otros hagan el trabajo para el cual nosotros hemos sido llamados. Y nos quedamos atorados y no captamos la esencia, pero sobre todo la profundidad y la trascendencia que tiene el llamado y la promesa de Dios. Nosotros somos llamados a ser la luz del mundo, a influir en este mundo, en poder llevar luz, en poder aclarar las cosas que entre las tinieblas no se pueden ver con facilidad. Y esa es precisamente nuestra responsabilidad y la manera como Dios quiere que estemos llamados a ser una influencia. De repente nos preguntaríamos, híjole Señor, ¿y cómo? Vamos a ver. Dios siempre tiene un consejo para podernos guiar sobre lo que es su voluntad y la manera que Él quiere que vivamos. Si tuvieras que describir en una sola frase tu influencia en las personas que te rodean, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que tú crees que has hecho ahí? Ok, simplemente ese sería el cometido, pero la realidad, la pregunta es, ¿estás siendo un ejemplo? ¿Estás siendo una influencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que describiría finalmente tu vida? La parte teórica, el conocimiento y todo esto nos dice, sí, yo tengo que ser un ejemplo, tengo que ser el reflejo de la luz del mundo, tengo que hacer cosas que denoten por completo esa transformación que el Señor ha hecho en mi vida. Pero la pregunta hoy en profundidad y totalmente personal es eso. ¿Qué es lo que hoy tu vida refleja? Ansiedad, llenura, certeza, desilusión, tristeza, miedo, no sé.
Hay tantas cosas que podemos nosotros estar reflejando constantemente. Siempre he sido partidario a poder leer un poquito a las personas con lo que son, y tengo de repente un vicio que tengo que quitármelo. Me dice mi esposa que deje de estar espiando en la vida de las personas en el Facebook, porque yo no escribo, yo no posteo nada, pero leo. Y la verdad es que en ese punto es increíble, pero puedes identificar perfectamente cada persona. Quiénes son, cuáles son sus mayores temores, cuáles son sus grandes deseos, hacia dónde va. Y la verdad es que hoy las redes sociales son un ejemplo claro de lo que estamos reflejando y proyectando a los demás. Entonces, pues, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué dirías de ti mismo? ¿De qué es lo que está reflejando tu vida? ¿En qué parte está haciendo luz y en qué parte está haciendo oscuridad? ¿De qué forma estás precisamente haciendo lo que el Señor te pide, de encender esa luz y ponerla sobre el candelero? ¿O simplemente tomaste la luz para tu salvación y la dejaste bajo el colchón, para que nadie más pueda ver nada de lo que está pasando? La realidad es que todos influenciamos a otras personas de una manera u otra, ya sean familiares, compañeros de trabajo o amigos. Eso es una realidad. Todos y cada uno de nosotros influimos en la vida de los demás. Por más que pretendamos autovalorarnos, y de repente diría yo, autodevaluarnos, en este sentido de decir, no, mi vida es tan intrascendente que yo qué voy a influir a los demás. Yo no tengo influencia en nadie. Yo simplemente te pregunto, ¿eso es verdad? Porque siempre influimos en los demás, de maneras positivas o negativas, eso es lo de menos, pero siempre estamos influyendo en los demás. En el hogar no hay papás o mamás invisibles. Los papás o mamás influyen directamente en la vida de sus hijos. En el vecindario lo mismo. Habrá personas que a lo mejor no hablan, que a lo mejor no salen de su casa, que probablemente no tienen relación con los demás, pero ellos también influyen con esa misma actitud en la vida de las familias que le rodean. Así que, de una manera u otra, tenemos que aceptar la realidad. Influimos a la gente que está a nuestro alrededor, sin importar si es nuestra familia, si son compañeros de trabajo, si son vecinos o si son amigos. Y en ese sentido, tenemos que aceptar la responsabilidad que nos corresponde desde ese punto. Somos llamados a influir, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? Debemos considerar lo que expresamos a los que nos rodean con nuestro estilo de vida y con las palabras que pronunciamos. Porque no hay nada más doloroso que la incongruencia. Digo ser seguidor de Cristo, pero vivo plenamente como el mundo. ¿Qué es lo que influye? ¿Qué es realmente lo que está proyectando y de qué manera mi vida está haciendo que otros observen esa transformación supuesta que Dios está haciendo en mi vida? ¿O definitivamente estoy haciendo eco de lo que las personas pueden criticar? Y comentábamos la semana anterior, uno de los dichos más comunes alrededor de las iglesias evangélicas es: yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Si los conocieras fuera, te darías cuenta. Ahí sí adentro se dan grandes golpes de pecho, pero afuera son tan pecadores o peor que nosotros. Y ahí precisamente es donde entra esta responsabilidad de esta reflexión personal para simplemente darnos cuenta qué es lo que está pasando con nuestras vidas, qué es lo que estamos expresando con nuestro estilo de vida, qué es lo que estamos expresando con nuestras palabras, de qué manera estamos influyendo a la gente que nos rodea. La manera en la que vivimos debe dar credibilidad al mensaje que proclamamos acerca de Cristo, el cual puede cambiar la vida de otros por la eternidad. Ese es el peso de la responsabilidad. Ese es el poder que hoy tenemos en nosotros mismos. La palabra de Dios en los Proverbios nos dice que tenemos nosotros en la lengua el poder de la vida y también el poder de la muerte. Y eso es una realidad que, nos guste o no, la vivimos.
Y esto es algo que tenemos que pensar con muchísimo detenimiento, pero sobre todo con gran responsabilidad. Porque la palabra nos dice que nosotros tenemos precisamente el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca, en nuestra lengua. Precisamente por lo que nosotros podemos estar expresando. Cuando expresamos amor, cuando somos congruentes, esto viene a dar esperanza de vida a los demás. Porque quizás el Señor tenga misericordia de ellos y a través de nosotros, de la luz que podemos llevar y de la palabra que podamos compartir, esas personas se acerquen y conozcan a Cristo. Pero al mismo tiempo tenemos el poder de la muerte, porque de nuestra boca salgan palabras que en lugar de atraer, simplemente alejen. En lugar de animar, simplemente tropiezan. En lugar de confortar, de sanar, lo único que hagan es destruir. Ese es el poder que tenemos y estamos precisamente llamados a que este mensaje y este estilo de vida tenga credibilidad en nuestro día a día, precisamente para que podamos hacer que otros vean la luz del Señor reflejados en nuestra vida. Tomemos en cuenta eso y que quede grabado en nuestra mente. Somos llamados a ser la luz del mundo. Somos llamados a brillar en medio de este mundo de oscuridad. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de llevar el mensaje del Evangelio con nuestra boca, pero también con nuestros actos y nuestras acciones. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta siempre que nos encontramos cuando a la gente le dices, ¿estás trabajando para la obra? ¿Has visto esta oportunidad de servir? ¿De qué manera el Señor te está mostrando el camino para que puedas estar cumpliendo con la gran comisión? Y la mayor de las veces la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque no lo sé. Y Dios nos tiene muchas formas, indicaciones y recomendaciones para hacerlo. En su palabra en Salmos 32, 8 al 11 nos dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegreaos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Instrucción precisa del Señor para poder empezar a captar esta transformación que en nuestra vida debe de existir, para que entonces sí nos podamos convertir en esa influencia que Él pide que seamos. ¿Qué nos dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios ya tiene algo preciso y trazado para cada uno de nosotros. Y no es egoísta y se lo queda guardado, sino que Él mismo nos lo muestra y nos lo enseña. Y nos lleva muchas veces de la mano, nos acompaña para que esto se pueda llegar a dar. Y de esa misma manera también nos advierte acerca de los riesgos de ser contrarios a lo que Él nos está pidiendo, a la forma en la que nos está exhortando. Y también nos anima y nos dice que si hacemos caso de su instrucción y le somos obedientes, bueno, tendremos una vida de gozo. Directamente, con júbilo dice, y cantad con júbilo todos vosotros de corazón. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Wow. Dios hablando directamente a nuestro corazón, hoy en lo personal, hoy en ese momento en el cual estás preguntándote qué hacer, cómo puedo ser influyente en los demás, cómo es que puedo ser esa luz que refleje toda la grandeza de Cristo en mi vida y todo lo que Él ofrece para los demás. Y Él te dice, te lo haré entender y te enseñaré. De la misma forma en que todos hemos sido creados de una manera única, también el plan de Dios para nuestra vida ha sido diseñado de manera individual. Primer regla específica. Habla en primera persona. No habla para muchos, Dios. Y no te dice, les haré entender y les enseñaré el camino. No, te habla a ti directamente. Hoy te está hablando el corazón y te está diciendo el nombre que tú te pongas. Hoy yo te afirmo que
te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes de andar. Y además de todo, fijaré en ti, mis ojos. Así que, de forma individual, nos llama. Y en esta reflexión tenemos que ser muy claros y puntuales, porque en muchas ocasiones no entendemos las dimensiones de nuestra función dentro del plan perfecto de Dios, como individuos y al mismo tiempo, también como iglesia. Hay un pasaje importante que quiero que me acompañen, Efesios 4, del verso 7 al 16, hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, dando una instrucción bien precisa acerca de cómo nosotros debemos de estar viviendo nuestra vida. Efesios capítulo 4, versos 7 al 16. Y dice así: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir en amor. Una porción con muchísimo de ello, pero simplemente veamos la enseñanza, el concepto puntual. Diseñados individuales, distintos, completamente diferentes unos de los otros, por una cuestión bien importante, porque somos parte de un mismo cuerpo y necesita ese cuerpo diferentes funciones. Pero asimismo, como somos diferentes para una función específica dentro del cuerpo, también somos uno, porque somos un solo cuerpo. Y cuando estamos perfectamente unidos en espíritu, amalgamados a través de las coyunturas, que es el poder de Cristo y su Espíritu, entonces nos convertimos precisamente en este ente que llena de luz a los demás. Pero el trabajo es individual. Y el Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros precisamente ese llamado. Recordemos que la palabra nos dice que Él siempre tiene esta razón absoluta. Él nos da tanto el querer como el hacer. Así que Él pone en nosotros el deseo y al mismo tiempo la capacidad para lograrlo. Y eso es lo que debemos entender. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado más responsabilidad a unos que a otros, pero eso no significa que unos sean más importantes que otros. Ni tampoco significa que solo algunos tienen que hacer la obra de Dios. Somos su cuerpo. Cada uno de nosotros parte importante de Él. Cada uno con una función específica. Y recordemos que si nosotros no cumplimos esa función, quedará un vacío en medio de lo que es ese plan y esa obra que el Señor pide que hagamos para Él. Al mismo tiempo, la clave es ser fiel a lo que nuestro Padre Celestial nos ha encomendado. Al final, lo que cuenta es la edificación del cuerpo de Cristo. No es mi edificación personal, no es mi visión personal, no son mis deseos personales, no son mis sueños personales los que cuentan. Los que cuentan son precisamente los deseos de Dios, su voluntad. ¿Y cuál es? El hecho de que edifiquemos el cuerpo de Cristo.
que podamos unos a otros irnos llevando precisamente en ese camino acompañados para que la transformación total de nuestro entendimiento, de nuestra mente y de nuestro espíritu pueda lograrse y sea una realidad en nuestra vida y también sea una realidad para los demás. Además, nos promete fijar su mirada en nosotros. Nunca nos dejará a la deriva, siempre estará atento a nosotros. Esa es una promesa. El pasaje nos dice claramente, y fijaré en ti mis ojos. No es, y me fijaré de vez en cuando en ti. No, la afirmación es directa, y fijaré en ti mis ojos. Todo el tiempo. Recuerden que una de las grandes características de Dios es que Él es omnipresente. Él está en todas partes, al mismo tiempo. No tiene limitaciones en ese sentido. Y evidentemente cuando nos dice que va a fijar en nosotros sus ojos, es una promesa para todos y cada uno de sus hijos. Y lo hace al mismo tiempo con todos. Él no se distrae. No tiene que estar atento hoy con Rodolfo y dejar a todos los demás sin su atención. Él fija sus ojos en nosotros. Y esto nos debe de llenar de aliciente. No es para estarnos vigilando a ver si hacemos o no hacemos las cosas, no. Por el contrario, es para poder darse cuenta de nuestras necesidades y poder estar siempre en nuestro auxilio, en nuestro socorro. Él cubre perfectamente todo ese espectro de nuestra vida. En muchas ocasiones no lo queremos entender y por eso nos distraemos tratando de encontrar esa llenura o esa seguridad, esa certeza en otras cuestiones. Pero tenemos que entender entonces, con claridad, el Señor nos dice tanto que Él nos da el querer como el hacer. Es de una manera individual. Él nos lo va a mostrar y además nos va a acompañar. Y sobre todo, Él va a estar siempre atento a nosotros para darnos lo que necesitemos. Ánimo algunas ocasiones, consuelo, otras más, alegría en muchas, gozo, que es lo que tanta falta nos hace, pero sobre todo también paz en medio de una relación personal. Además de eso, la dirección de Dios implica advertencias y bendiciones. Tenemos que entenderlo. Siempre me ha encantado esta manera de la educación básica, de la crianza, y está basada precisamente en esta reflexión de tienes satisfactores o lo que hoy llaman consecuencias buenas y consecuencias malas a tus actos. Y Dios nos habla de una manera muy similar. Nos dice así, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué entender de esto? Yo creo que con muchísima simplicidad, ¿no? Si confiamos en Cristo, vivimos cubiertos por la bondad amorosa de Dios. Sin embargo, si andamos en pecado y llenos de dudas, no podremos percibirla. Y aquí un punto bien importante. Todo creyente es salvo. La salvación no se pierde. Nuestra relación para con Dios ha sido restaurada. Él no nos abandona. Él no llega a nuestro corazón y caprichosamente se va si somos buenos o malos. Pero el punto específico a entender aquí es lo que nosotros vamos a experimentar y recibir precisamente de esa gracia, de ese regalo no merecido, de lo que el Señor a través de misericordia nos otorgó. Y es un punto muy claro. Si nosotros estamos bajo su precepto, siendo obedientes, estudiando su palabra, reuniéndonos aquí, haciendo la obra que Él pidió a cada uno de nosotros, vamos a poder estar jubilosos en medio de esto, vamos a recibir el favor de Él y lo vamos a poder experimentar de una manera fabulosa. Pero si no, todos nuestros tropiezos, nuestras barreras, nuestros muros y nuestros pecados, lo único que van a hacer es precisamente velar ese gran amor de Dios hacia nosotros y no lo vamos a poder percibir. ¿Quiere decir que no existe? No, porque Dios es inmutable. Si Dios prometió amor y misericordia para sus hijos, no lo va a dar. No es caprichoso, no es hoy sí te lo doy, mañana no. Simplemente que
el ruido de nuestros actos nos impide por completo percibir el amor de Dios. Y eso es importante. Nos dice, no seas como el caballo, como el mulo, que tienen forzosamente que meterles un cabestro y si no un freno que te hace ahogarte. Yo no sé qué sensación tengan los caballos cuando les ponen el freno en la garganta, debe ser algo horrible. Pero finalmente el Señor te dice, no busques eso, porque no es la necesidad. Sea amable para con Dios. Simplemente permítete llevar. Y hay promesa en medio de todo esto, porque vas a poder, como dice su palabra, alegraos en Jehová y gozaos, justos, cantad con júbilo. Imagínate nada más. Alegría, gozo, júbilo, canto. Es lo que Dios nos promete. Simplemente, ¿por qué? Por ser atentos a su palabra y por borrar todo lo que no conviene en nuestra vida. Y entonces sí poder estar en esa sintonía total, sin ningún bloqueo, que nos permita sentir esa llenura y esa presencia de Dios en nuestras vidas. En vez de reconocer sus bendiciones, nos sentiremos rodeados de problemas, frustraciones, temores, sufrimientos y angustias. Espera en Dios y es ahí cuando disfrutarás del gozo del Señor. Las dos caras de nuestra moneda personal. ¿Qué es lo que quieres tener hoy? ¿Quieres disfrutar de la llanura de Dios? Espera en Él. Su promesa está y Él la va a cumplir. ¿Lo quieres hacer a tu manera? Bueno, acuérdate que probablemente vas a estar en medio de esto. En medio de problemas, frustraciones, temores, sufrimientos y angustias. ¿Eso es lo que quieres? ¿Esa es la luz que estás proyectando a los demás? ¿O deseas algo distinto? ¿Deseas gozo, alegría y paz para tu vida y la de los tuyos? Entonces, espera en Dios. Dios desea que nuestra vida marque una diferencia. Y ahí viene ya la parte de la aplicación y el compromiso. Todo lo anterior es la reflexión y la promesa, pero ahorita viene la parte difícil. ¿Qué tengo que hacer para que esa diferencia se marque en nuestras vidas? Una vez más, Mateo 5, 14 y 15, que fue el pasaje que leímos primero. ¿Sí? Y dices, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Compromiso, aplicación a nuestras vidas. Así que Dios desea que nuestra vida marque una diferencia. La clave no radica en el nivel académico o en las riquezas o en la posición social que hayamos alcanzado, sino solo en el Señor. Hablábamos al principio de esta imagen de una luna esplendorosa, brillante, hermosa, impactante, influyente. Y cuando lo pensamos en el fondo, simplemente nos damos cuenta que no tiene luz propia. No fue ningún mérito ganado por ella. No fue algo que ella hizo, sino simplemente se permitió la luz del sol. Y eso es lo que hoy para nosotros es este llamado directo, esta afirmación directa del Señor en la que te dice, ¿quieres hacer una diferencia en tu vida y en la de la vida? Bueno, permite que mi luz brille. No pongas obstáculos, no pongas filtros, no le cambies de color, no le cambies de matiz, simplemente permite que brille y que se refleje mi grandeza en los demás. Él es quien obra en nosotros para que podamos vivir de acuerdo a sus propósitos. Y aquí es esta cuestión en la que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Dice Pablo en Romanos 12 ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te amoldes a este mundo, permite que haya una transformación en tu vida, permite que haya esa renovación en tu entendimiento, cambia completamente tu mente. Ya no eres conforme al mundo,
ahora eres conforme a Cristo. Hay una diferencia sustancial. ¿Y qué tienes que hacer en medio de todo esto? Simplemente permitir que ya no seas tú hoy, sino Cristo que vive en ti. Esa debería ser la parte esencial de nuestro proyecto para transformación de este año. Permitir que el Señor sea el que maneje nuestra vida. Escuchaba hace unos días la experiencia de alguien que son comentaristas acerca de tecnología y vehículos y expresa lo que fue su sentimiento al subirse a un vehículo Tesla, estos nuevos vehículos eléctricos maravillosos que ya se manejan solos. Y lo comenta, ¿no? Porque su experiencia fue en la carretera a Cuernavaca. Entonces, en la zona de La Pera, el vehículo solo detecta todo, porque aparte tiene GPS y todo lo que te vas a imaginar, pero el vehículo detecta solo que viene una zona en la cual hay mucho riesgo. Y lo primero que hace es bloquea los mandos del hombre. Ya no los puede manejar. El coche se maneja solo para llevarte seguro en esa zona de gran riesgo. Y lo que él dice, bueno, es algo que te pone los pelos de punta. O sea, ¿cómo ya no puedo tener el control? ¿Qué va a pasar en la curva? Y bueno, su experiencia fue de verdad agradable. Una conducción perfecta en medio de una zona de gran peligro. Eso es lo que Dios nos ofrece. Pero al igual que esa persona, nosotros mismos también estamos en ese pelos parados, ¿sí? Permitiendo que el Señor maneje nuestra vida. Ese es el punto específico de cómo podemos convertirnos en alguien que refleje la luz de Dios y no sean nosotros. Nos aferramos a que la gente vea mis buenas obras. Y eso es un grave error. Lo que debemos de permitir es que el Señor vea sus obras a través de nosotros, por más buenos o malos que seamos, porque ese es el poder de Dios. Además, los que viven a nuestro alrededor nos observan con detenimiento. Ese es el compromiso y la responsabilidad. Si fuéramos solos, en medio del desierto, sin contacto con ningún otro ser humano durante toda nuestra vida, pues probablemente tendríamos ahí la excusa de decir, pues soy yo, y yo tomo mis decisiones, finalmente, yo me arriesgo, o asumo las consecuencias. Pero hoy somos mucho más trascendentes que eso. Recordemos la reflexión inicial. Lo querramos o no, nosotros influimos en la vida de los demás, con o sin nuestra conciencia de por medio. Y en medio de eso, entonces, tendríamos que ser conscientes hoy de que precisamente los que viven a nuestro alrededor nos observan con detenimiento. ¿Y qué es lo que estamos reflejando? ¿Amor por la obra de Dios? ¿O terror? Porque el mundo está cayéndose a pedazos. ¿Certeza y seguridad? ¿Paz interior porque el Señor le ha prometido? ¿O temor gigante por lo que está a nuestro alrededor? Hoy por la mañana pasé temprano a un Oxxo y traté de abrir la puerta. Eran 5 para las 9 de la mañana y la puerta cerrada. Y de repente se acercan y me abran con llave, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? Pues es que estoy solo y tengo miedo. ¿Sí? Y tiene mucha razón. Esta ciudad se ha convertido en algo bastante inseguro. Pero es precisamente ahí donde la comparación tiene que ser grande. Renovación, transformación. La certeza de la seguridad de nuestra vida no es nuestra, ni del mundo que nos rodea, ni de nuestras autoridades, ni de nadie, más en lo absoluto es de Dios. Y ahí es donde nosotros deberíamos de estar reflejando precisamente eso que Dios pide que hagamos hacia los demás. Ya sea que nos guste o no, los influenciamos. Y como creyentes hemos recibido la oportunidad de impactar sus vidas para bien al obedecer las instrucciones que Dios nos da. Esa es simplemente la clave. ¿Queremos influir positivamente en la vida de los demás? Deja a un lado tus comentarios, deja a un lado tus consejos personales y simplemente permite que sea Dios el que se refleja a través de ti. Y vas a tener el gozo de ver vidas transformadas e influenciadas, no por ti, sino por lo que Dios hace a través de ti.
Dios desea que le glorifiquemos con nuestras vidas. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquellos que nos observan deben poder reconocer que somos diferentes, no porque seamos buenos, sino porque Dios obra en y por medio de nosotros. No obstante, si practicamos el pecado, nuestra luz se opacará y expresaremos un mensaje falso acerca de Dios. Compromiso. ¿Cómo queremos nosotros hacer esa transformación en la vida de los demás? ¿Cómo nos podríamos nosotros conformar en verdaderos influyentes en la vida de las otras personas? Pero influyentes, hoy hay un término que se llaman influencers, ya también dentro de tantos términos nuevos que estamos aprendiendo. ¿Cómo podemos nosotros ser verdaderamente influyentes haciéndonos a un lado? Y es precisamente permitiendo que sea Dios el que transforme, el que lleve las riendas de nuestra vida y que sea Él el que ilumine a través de nosotros. ¿Cómo? Bueno, simplemente siendo obedientes a su palabra. Y entonces, cuando nosotros encontramos ese grado de obediencia ligado con el gozo de ser obedientes, vamos a transformar nuestras vidas y entonces sí se van a notar buenas obras. ¿De nosotros? No, de Dios que actúa en nosotros. Y entonces sí, van a glorificar precisamente a Dios. Y no van a decir, ay, mira Jorge, qué bueno es ahora. Como se ha capacitado tanto, ya ha tenido una experiencia en tal y tal y tal, por eso es tan bueno y entonces me siento influido por él. Eso sería un grave error. Lo que debe de hacer es desaparecer Jorge para que aparezca la gloria de Dios y sea glorificado. Juan el Bautista, tiempo previo a la llegada del Señor Jesús a su ministerio, declara con gran aplomo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, empezar a hacer nuestro yo chiquito para que el Espíritu de Dios crezca en nuestras vidas y la luz sea tan brillante, no por nuestras obras, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Él es santo y como embajadores suyos debemos reflejar su santidad por medio de nuestras acciones. Somos santos, ya, apartados para Dios. Pero ¿qué decía esta reflexión en un inicio? De una luz no se enciende para ponerla debajo del almud, debajo del cajón. Se enciende para ponerse sobre el candelero y alumbra a todos los demás. Y ese es el compromiso que tenemos hoy en nuestra vida. La luz de Dios, la luz de Cristo ya está en nosotros, en nuestros corazones. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ella? Esa es la pregunta de fondo que debemos de estarnos cuestionando en este momento y que espero que podamos tener una respuesta clara. Dios dejó a toda su iglesia y no solo un grupo pequeño de creyentes dotados para cumplir con su obra. No es labor de una sola persona. De repente sentimos como líderes de la iglesia mucho peso de responsabilidad acerca de lo que debe de hacerse en la iglesia, pero mi consuelo constante es ese. No soy yo, ni tengo que llevar yo el peso de todos, ni de todo. Es responsabilidad de la iglesia. Mi responsabilidad es precisamente transmitir esto para que todos y cada uno de nosotros empecemos a andar en ese camino. Pero qué importante es entonces que entendamos que esto no es para un grupo élite, para algunos escogidos. Por ahí hay un libro que mi papá leía hace mucho tiempo que se llamaba Los Grandes Indiciados. Y que dices, ¿qué es esto? ¿No? Resulta que es la historia de grandes hombres trascendentes en este mundo. Y dentro de ellos está la vida de Jesús también. Pero nos damos cuenta que todo se lo dejamos a unos solos. Y pretendemos que esos pocos hombres en el mundo transformen la vida de todos. Y la verdad es que eso es un error. La responsabilidad es de todos, del cuerpo de Cristo. Todos los que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos el Espíritu en nuestro corazón y somos parte de la luz. No somos la luz, somos una parte de ella y tenemos que entenderlo de esa forma. A pesar de la lucha con el pecado y de las caídas ocasionales, los que se arrepienten, confiesan sus pecados y siguen adelante, alumbran este oscuro mundo
con la luz de Cristo y guían a otros hacia la salvación. Y eso es algo que nosotros debemos de tener siempre presente en nuestro corazón. Somos imperfectos. Dios no busca la perfección. Si eso tuviera en mente, nos hubiera hecho perfectos. Lo que busca es obediencia, lo que busca es amor, lo que busca es glorificación y relación personal. Y en ese sentido, entonces, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones nos podemos tropezar. Es más, nos tropezamos muy seguido. Pero a pesar de nuestros tropiezos, la luz brillante del Señor en nuestras vidas es tan brillante que oscurece por completo lo que nosotros nos pudimos haber tropezado. Y ese es el sentido claro de lo que nosotros debemos de entender. Y por eso es importante que seamos parte de una luz, porque lo que un cuerpo de Cristo, lo que una iglesia hace, no es la labor de una sola miembro. ¿Por qué? Porque la luz que entre todos generamos es precisamente mucho más brillante que la de una sola persona. Él es quien cambia la vida de las personas y no nosotros. Solo somos instrumentos que usa para irradiar su luz. Una vez que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos bajo la obligación divina de reflejar su luz. No hay pretexto, no hay excusa, no hay nada que nos pueda retirar de esa responsabilidad. Piénsalo y actúa para ese camino, para esa transformación personal. Una reflexión final, y con esto me gustaría que nos fuéramos. Algunos pensamientos que quiero que queden puntuales en su mente para que durante esta semana estén trabajando en ellos. Pídanle al Espíritu que les revele qué es lo que tiene para cada uno en particular y de qué manera podemos nosotros actuar y trabajar para su obra. Muchas veces es en medio de los problemas y las dificultades que su brillo es más intenso. La respuesta de las personas es, híjole, trabajar en este momento para el Señor cuando estoy tan cargado, cuando tengo tantos agobios en mi vida, pues es precisamente ahí, esa oportunidad para permitir que en medio de lo que el mundo reconoce como un agobio en tu vida, se pueda notar la luz brillante del Señor, que te consuela, que te controla, que te anima, que te fortalece, que te sostiene. Ese es el momento preciso en el que podemos mostrar esa luz. Es entonces que reconocemos que siempre está con nosotros para fortalecernos y proveernos de todo lo que necesitamos. Su palabra nos dice, fijaré sobre ti mis ojos. No se distrae, no cambia nunca su vista a otro lugar. Siempre estamos ahí y vamos a poder experimentar precisamente lo que es el cumplimiento de esa promesa y nos vamos a sentir fortalecidos en medio de ello. Ser la luz del mundo es una maravillosa oportunidad que no debemos desperdiciar, pues no sabemos cuándo terminará. Terminará en el momento que el Señor nos llame a su presencia. Puede ser en cualquier instante, a través de cualquier circunstancia. Puede ser hoy o puede ser dentro de 50 años, pero finalmente tiene caducidad. Y qué mejor que tomar la oportunidad hoy de decir, Señor, quiero ser como esa luna, que por sí sola es opaca, pero que a través de tu gloria es brillante y refleja tu luz. Esa sería la reflexión con la que quisiera que fuéramos hacia adelante con estas preguntas. ¿Qué clase de luz irradia tu vida ante la presencia de los demás? ¿Qué clase de influencia está haciendo para las personas que están cerca de ti? ¿De qué manera tus actos, tus actitudes y tus dichos o tus palabras están reflejando verdaderamente la luz de Dios? ¿De qué manera reflejas a Cristo por medio de tu conducta, acciones y palabras? ¿Qué es lo que opaca tu luz? Y finalmente, recordemos, el Señor Jesús siempre está atento y dispuesto a ayudarnos. Solo tenemos que tomar su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos una vez más infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra expresa, Señor, pero sobre todo por tu voluntad, porque
en algún momento tuviste misericordia de nosotros y nos diste la oportunidad de ser llamados hijos tuyos. Ahora, Señor, te pedimos que tú avives en nuestro corazón esta necesidad de dejar de ser nosotros y por nosotros para que seas tú, para que seas el centro de todo y para que nuestro corazón y nuestra vida refleje precisamente tu gran luz. Permite, Señor, que podamos aceptar y entendamos correctamente lo que significa tu exhortación para ser luz del mundo, Señor, para que nosotros podamos llevar luz en donde hay tanta oscuridad. Hoy este mundo, Señor, está más oscuro que nunca y se requiere precisamente de nuestro trabajo para poder llevar luz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan